palabra del día domingo. Esta es la continuación, la segunda parte de la enseñanza del enviado. Estuvimos viendo el domingo pasado que el enviado debe manifestar la vida y la conducta de aquel que lo envió. Por eso es que nosotros vemos, ¿no?, tantas personas en el mundo, su conducta y todo, gente que viola, gente que mata. ¿Quién le envió? La palabra del Señor dice que Satanás vino para destruir, para matar y para hurtar. Y de ahí es que nosotros vemos que el enviado debe manifestar la vida y la conducta del que lo envió. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 47 al 48. Yo sé que vamos a leer, pero vamos a leer del verso 44. Vamos a refrescar nuestra memoria del día domingo. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Verso 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tienen quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aleluya. Bendito Padre Celestial, Dios mío. Estamos tu pueblo, Señor, como un solo hombre delante de tu presencia, esperando que tú nos hables a través de tu bendita y gloriosa palabra. Sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento de tal manera que podamos entender y comprender todo lo que tú quieras hablarnos en esta mañana, Señor. Hecho por tierra toda sabiduría y conocimiento de hombre, solamente tu Espíritu Santo prevalezca, Señor amado. No me deje decir ni hacer nada que no venga de parte tuya. Mira que te lo ruego, mi Señor. Creyendo que tú lo harás, te doy muchas gracias. Amén. Y tome su asiento, mis hermanos. Hermanos amados, nosotros miramos aquí la palabra del Señor y vimos que aquel que es un enviado de Dios debe manifestar la vida y la conducta de aquel que lo envió. Nosotros miramos humanamente, a veces según cuando hay hijos varones, así, o también hijas mujeres, a veces las personas charlando y dicen: este tiene la pinta del padre o la pinta de la madre, o habla como la madre o habla como el padre, o tiene gestos, porque los niños van imitándole a los padres. Y bueno, entonces hablando del enviado de Dios, que el enviado de Dios debe manifestar la vida y la conducta de aquel que lo envió. Nosotros miramos, hermano, y vemos que ya no sucede en estos tiempos, pero hubo tiempo donde lo que eran las provincias, los padres, cuando algún joven se portaba mal, peleaba con algún vecino o se agarró algo que no era de él, cuando venía lo disciplinaba allí y le hablaba, diciéndolo, ¿no?, que por culpa de él el apellido era ensuciado, ya sea porque no decían por el nombre a las criaturas, sino que decía el hijo de, los hijos de fulano, los hijos de Vengano, son ladrones, son malos, son peleadores, los hijos de. Entonces los padres, ¿no?, cuidaban lo que era su apellido. Y el fin de ello era que los hijos puedan manifestar una buena conducta y que la gente no tenga nada que hablar. Así es también nuestro Padre Celestial. Nosotros somos sus hijos y nosotros debemos de manifestar. Eso es lo que Él quiere, que manifestemos su vida, su amor, lo que Él es, para que nadie tenga que decir nada
y que su nombre no sea blasfemado por causa de nuestra mala conducta como hijos de Dios. Por eso que Él nos enseña, por eso que nos cuida. Y dice este versículo 47, que es la segunda parte que vamos a estar leyendo. Al que oye mi palabra y no la guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Al que oye mi palabra. Y nosotros oímos, ¿verdad? Todo lo que estamos acá, oímos. No somos sordos, tenemos oído. La palabra del Señor dice, al que oye mis palabras. ¿Usted cree que lo que está leyendo es la palabra de Dios allí? Estamos leyendo la palabra de Dios. Entonces dice, el que oye mis palabras. El que oye mis palabras y no la guarda. Entonces nosotros podemos oír y no guardarla. Nosotros a veces decimos a los jóvenes, cuando le decimos algo, se está haciendo el sordo. Es decir, escucha pero no obedece. Entonces decimos se está haciendo el sordo. ¿Por qué? Porque decimos que escucha. Entonces el Señor Jesús dije, al que oye mis palabras y no la guarda. Porque guardar la palabra de Dios ya queda individualmente en cada uno de nosotros. Si oímos su palabra, Dios no nos obliga a que nosotros lo obedezcamos, sino que tenemos la libertad de obedecerle o no. Él no nos va a juzgar por eso. Al que oye mis palabras y no la guarda. Esta palabra, oír, significa hacer caso de un consejo o aviso. Vuelvo a repetirlo. Esta palabra oír significa hacer caso de un consejo o aviso. Es decir, Dios nos está avisando. Al que oye mi palabra, no la guarda. Nos está avisando, nos está aconsejando. Y nosotros oímos. Y de ahí, ¿qué vamos a hacer nosotros después que oímos la palabra de Dios? Porque dice, al que oye mis palabras y no la guarda. Es decir, que sí, el que recibe el consejo, el que recibe el aviso y no lo guarda. Esta palabra guardar significa proteger o tener o perseverar. Y dice el Señor, yo no lo juzgo. Así que el que no hace caso del consejo de Dios, a pesar de que oye y no lo protege, no persevera en la palabra del Señor, no lo pone por obra, el Señor dice, yo no lo juzgo. Esta palabra juzgar significa emitir sentencia sobre una persona. Entonces el que oye la palabra del Señor y no la guarda, dice, yo no lo juzgo, yo no lo sentencio. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Nosotros miramos que cuando el hombre desobedeció a Dios en el huerto del Edén, él firmó su sentencia allí. Dios le había hablado a ellos que el día que ellos desobedecieran a Dios, ciertamente iban a morir. Entonces tuvieron ellos el aviso de parte de Dios, oyeron lo que Dios les dijo, como nosotros también oímos. El que oye mi palabra y no la guarda. Dios le habló a Adán en el huerto del Edén y a Eva, oyeron su palabra y no guardaron, a pesar de que tuvieron el consejo y el aviso de parte de Dios, el día que comieren, morirá. Estaban en ellos decidir obedecer a Dios o no. En Génesis capítulo 3, versículo 24, allí vamos a estar viendo cuando el hombre decidió desobedecer a Dios en el huerto del Edén, él mismo firmó su sentencia. Génesis capítulo 3, verso 24 dice, después que el hombre desobedeció a Dios, no oyó el consejo de Dios, hizo lo que él quiso, al desobedecer a Dios, ¿qué hizo Dios? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino
del árbol de la vida. Al que oye mi palabra y no la guarda, yo no lo juzgo, dijo el Señor Jesús. Adán y Eva oyeron el consejo de parte de Dios que el día que ellos desobedecían, pero no obedecieron a lo que oyeron. Y ahí, cuando ellos desobedecen, firma su sentencia y es donde Dios lo echa. Y nosotros miramos, hermanos amados, cuántas cosas nosotros oímos. Por eso la Biblia dice que debemos prestar atención a lo que oímos en cuanto a la palabra de Dios. Al que oye mis palabras y no la guarda, yo no lo juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Vamos a mirar es Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 15, hablando de aquel que oye la palabra de Dios y no la guarda. San Mateo, capítulo 11, verso 15 al verso 19. El que tiene oído para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El que tiene oído para ir, oiga. Y ahí le compara, dice: esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tienen. Nosotros vamos a encontrar, ¿no?, estas cosas que a veces suceden en las congregaciones. Cuántos hermanos apartados y andan de iglesia en iglesia y cuántas cosas suceden. Y a veces se le echan muchas veces las culpas a los pastores. Sin embargo, acá habla, ¿no? Y dice: tocamos flauta y no bailaste, endechamos y tampoco. Es decir, a veces es como que no encuentran a Dios en las congregaciones. O no encuentran lo que ellos buscan, entonces andan de acá para allá. Porque cuando oyen la palabra de Dios, al no ponerlo por obra, no encuentran el resultado. Si nosotros oímos y no prestamos atención a la palabra de Dios, cuando salgamos acá de este culto, es como que vinimos un día, simplemente 2 horas y ya está, y no entendimos nada. Porque está en nosotros después ponerlo por obra para que lo que el Señor nos habla, podamos ver nosotros un resultado. Si nosotros oímos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, dice: yo no le juzgo, pero no van a ver resultado tampoco. Y a veces decimos: no, porque esto, no, porque lo otro, no, porque la canción no me gustó, o porque no, nosotros cada uno individualmente debemos de buscar la presencia de Dios. Si el hermano o la hermana no quiere cantar o no quiere esto, bueno, sabrá ella o él con el Señor. Pero cada uno de nosotros, cuando venimos a la presencia del Señor, debemos de buscar su presencia. Cada uno de nosotros individualmente somos el templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Entonces, para que nosotros digamos: no, porque esto, no, porque lo otro. No, nosotros debemos de venir con un corazón dispuesto a adorar al Señor. Y ahí vamos a sentir su presencia, como cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo: bienaventurado el que oye la palabra de Él. Al que oye mis palabras y no la guarda, yo no lo juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Yo no lo juzgo. Y ahí nosotros entendemos, hermano, que como el Señor no nos juzga,
es que en cada congregación, en diferentes lugares del mundo, se adora a Dios de diferente manera, pero el Señor es el mismo. Lo que sucede, como no sucede cosas como en el tiempo antiguo, cuando alguien no hacía la voluntad de Dios, directamente caía muerto ahí. Pero como el Señor dijo, al que oye mis palabras y no la guarda, yo no lo juzgo. Ahora, acá en la tierra, ya que Él pagó un precio, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Quiere decir que usted puede recibirla o puede rechazarla. ¿De qué manera lo rechaza? No obedeciendo. Porque usted no va a decir, no me gusta, o rechazo la palabra. Por ahí ni siquiera habla. Pero al no obedecer la palabra de Dios, al ver oído la palabra de Dios y al no poner por obra, ¿qué está haciendo? Lo está rechazando. El que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Ahora, a veces nosotros no nos detenemos a meditar que si yo no obedezco a lo que el Señor me habla, yo tengo la libertad de obedecer o no, pero hay quien me va a juzgar. No queda así nomás. No. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, Él no advirtió, Él no habló, no avisó. Nosotros lo que hicimos hoy. Esa misma palabra que Él nos habló en aquel gran día, dice, nos va a juzgar. No vamos a poder decir que nunca el Señor nos aconsejó, que nunca no habló para que nosotros podamos cambiar de actitud. Por eso es que cuando Jesús descendió a lo más profundo de la tierra, cuando murió, y dice que aún predicó a los espíritus encarcelados, para que nadie pueda decir que nunca oyeron la palabra de Dios, si no tendrían excusa y dirían, pero a mí yo nunca escuché de Dios, a mí nunca Dios me advirtió, a mí nunca Dios me habló, a mí Dios nunca me dijo cómo podía vivir esta vida. La palabra dice que Él ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. San Mateo capítulo 12, hablando de esta palabra, que aquellos que no obedecen a la palabra de Dios, que oyen, pero no la obedecen, porque oyen. Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículo 36 y verso 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahí nosotros tenemos que meditar de toda palabra ociosa, de toda palabra mala, fea, que no tiene nada que debería dar cuenta delante de Dios. Él no me juzga ahora, pero me está advirtiendo que en aquel gran día de toda palabra ociosa voy a tener que dar cuenta delante de Dios. ¿Se acordará Dios de todas las cosas que he hablado yo? Todo está escrito, dice, registrado en un libro.
Entonces nosotros debemos de meditar, hermano, que ese día va a llegar. Que nosotros como enviados de parte de Dios debemos vivir esta vida. Debemos de tener la conducta que Él tiene. Debemos dejar nuestra mala manera de expresarnos. A veces nos expresamos con la familia o con alguien tan groseramente, con el fin de lastimar al otro. A veces nuestra conducta no es conforme a Dios para lastimar a los demás. Entonces cuando yo medito que de toda palabra ociosa el hombre dará cuenta, sin embargo, ¿cuántas veces nos desesperamos por hacer o decir grosería o hacer que la otra persona reviente? Comentaba nuestra hermana María de los Ángeles, ese momento que no tenía voz. Lo peor que debe ser para las mujeres no poder hablar. Lo peor debe ser que se desesperan. Y Dios que feo que, porque cuando más fuerza quería hacer cuando estaba afónico, no podía hablar. Es peor, parece que si tenía un poquito de voz cada vez te queda menos. Y te desespera para hablar. Bendito es el nombre del Señor. Qué tremendo, ¿no? No poder querer hablar y no poder hablar. Así deberíamos hacer nosotros para el mal. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que es necesario para la edificación de las demás. Qué tremendo poder y capacidad que Dios nos dio. Santiago dice que todos los animales, la bestia del mundo fue domada, pero la lengua es algo que no se puede domar, dice. Con ella bendecimos al Señor y con ella maldecimos al prójimo que fue creado por Dios. Sin embargo, nosotros podemos manejar la lengua, porque fuimos creados en la justicia y en la santidad de la verdad de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que si oímos su palabra y creemos en Él, todo puede cambiar en nosotros, aleluya. Y ya esa palabra corrompida que salía ya no debe estar en nuestra boca. Porque tenemos el poder y la capacidad para no expresar esas malas palabras. Esas palabras que lastiman a los demás. Bendito es el nombre del Señor. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de... pero no sabe, pastor, lo que me dijo el fulano, la fulana. No sabe, no importa. Quédate tranquilo que de toda palabra ociosa, si no se arrepiente, si no cambia de actitud, esas palabras le juzgarán en aquel gran día. Entonces cuando nosotros meditamos, ¿y ese día va a llegar? Ese día va a llegar. Cuando salgamos de este cuerpo y nos presentemos delante de aquel que lo creó todo. Por eso la Biblia dice, muchos se irán avergonzados, porque verán el poder, la capacidad que Dios les dio mientras estaba en este cuerpo para hacer el bien, para hacer el bien a su familia, para amar a sus hijos, para amar a su esposa, para amar a su esposo, para amar a su prójimo. Y no lo hicieron. No lo hicimos, sabiendo que lo podíamos hacer. Cuando Dios creó en el principio todas las cosas que fue creada por Dios, y también le creó al hombre, a Adán. Pero le faltaba algo a Adán. Las estrellas, el cielo, todo el poder que él tenía, no pudo satisfacer su necesidad, su felicidad. Le faltaba algo. Y vio Dios que le faltaba algo. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y lo durmió al hombre. Y de su mismo costado
formó una mujer. Y ahí el hombre fue feliz. Él tenía que cuidar de ella. Porque el hombre es responsable. Delante de Dios hablamos. De su familia, de su esposa, de sus hijos. Cuando Eva desobedeció a Dios y comió allí de la fruta que Dios le dijo que no comiera, Dios no le dijo: Eva, ¿dónde estás? No dijo Eva. Y fue ella la que se mandó la macana. Fue ella la que desobedeció a Dios. Después le dio comer al marido. Pero no lo buscó a ella. Le dijo: Adán, ¿a dónde estás? No le dijo a Eva: a Adán. Porque a él le puso como responsable de todas las cosas. Adán dijo: oí tu voz y me escondí. ¿Por qué te escondiste? Comiste del árbol que te dije que no comiera, ¿verdad? Se sintió que estaba allí desnudo. Siempre estuvo así. Dios nunca se avergonzó de él. Sin embargo, había oído y no acató la orden. Como muchas veces nosotros oímos la palabra de Dios y no la obedecemos. Y a veces vienen los problemas, las situaciones, porque no obedecemos. Una cosa es cuando tenemos situaciones por causa de la obediencia a la palabra de Dios y padecemos y sabemos que es así. Pero lo triste es cuando padecemos por causa de nuestra desobediencia. Porque toda desobediencia, dice, trae justa retribución. Cuando desobedecemos a la palabra de Dios, tiene su paga. Cuando obedecemos, también tiene su paga. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. No va a haber nadie que me va a condenar a mí, que me va a apuntar con el dedo, ¿no? Está tremendo, porque el apóstol Pablo habla que el día que sea manifestada la intención de los corazones, recibirá la alabanza de Dios. No va a haber quien nos acuse ni quien nos defienda. Ahí estará la intención con que hicimos las cosas. Lo que es tremendo, porque todavía estamos a tiempo de cambiar de actitud, de ser buenos hijos de Dios, de llevar contentamiento al corazón de Dios, llevar contentamiento a nuestra esposa, a nuestro esposo, a los hijos, que podamos ser ejemplo. Saber que aquel gran día vamos a estar delante de Dios, aleluya, delante de nuestro Creador, y daremos cuenta. Nosotros escogemos en estos tiempos cómo queremos presentarnos delante de Dios, con una conciencia limpia o cargada de pecado. Nosotros escogemos. Si escogemos presentarnos con una limpia conciencia, Dios nos dice: el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Nosotros decidimos, cada uno, cada individuo, cómo queremos presentarnos delante de Dios. Por eso es que dice: al que oye mi palabra y no la guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Dios no nos puso como juez para que nosotros nos juzguemos los unos a los otros.